Hoy vamos a continuar con la serie de mensajes sobre la carta del apóstol Pablo, amén, de Filipenses, que envió a los hermanos de Filipos. La semana pasada la pastora compartía que el Señor nos hablaba sobre la importancia de buscar la unidad a través del amor fraternal dentro de la iglesia. Y que para ello debemos de reconocernos unos a otros, amén. Que no hubiera rivalidad, recuerda, que no hubieran contiendas, que nadie se sintiera mejor que nadie. Y que, aleluya, así poder evitar todo tipo de discusiones. Porque cuando las divisiones, tanto dentro de la iglesia, como también dentro de la familia, como cualquier grupo, siempre es yo tengo la razón, ¿verdad? Te vas a ver que básicamente las discusiones dentro del matrimonio de la familia es que yo tengo la razón. Entonces, como yo tengo la razón, voy a defenderla, y ahí comienzan las discusiones y después, pues lamentablemente, las divisiones. Y el mismo Pablo nos hablaba, y quiero leerlo, porque sí que se quedó así, aunque lo comentamos, lo estudiamos un poquito el viernes, en el capítulo 2. Tomaba de ejemplo a Jesús, amén. En el versículo 5, Pablo continúa: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, más aún hallándose en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Entonces Pablo dice: oye, vamos a tener el corazón de Jesús, que siendo Dios, podía haber dicho: yo ir a la tierra, no, conmigo no cuentes, ¿no? O sea, no, eso es. Y sin embargo, él obedeció al Padre. No solamente vino a la tierra, sino vino como hombre, amén. Se humilló, cargó el pecado de todos nosotros. Y es interesante, y comentaba el viernes, cómo nosotros, incluso dentro de la iglesia, queremos ir escalando, queremos ir subiendo, ¿verdad?, la escalera de fama, la escalera de que me vean a mí. Y sin embargo, Jesús hizo todo lo contrario. Siendo, ¿verdad?, teniendo toda la gloria, vino a nacer un pesebre y nadie lo conoció, ni nadie lo reconoció, hasta el punto que murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque nadie conocía, sabía, o pocos eran los que sabían que él era el Hijo de Dios. Y por todo ello el Padre también lo levantó, lo exaltó. Y si deseamos que Dios nos levante, si deseamos que Dios nos bendiga, si deseamos que el Señor nos exalte, ¿verdad?, que el Señor haga de nosotros lo que Él quiera y recibir sus bendiciones, el ejemplo de Jesús es bien claro. Primero tenemos que humillarnos, primero tenemos que reconocernos, primero tenemos que rendirnos al Señor, amén. Y Él en su momento, dice, nos exaltará. Ahora el apóstol Pablo, en los siguientes versículos, nos habla de la vida espiritual individual de cada uno, ¿vale? Hasta este momento él estaba hablando de las relaciones entre los hermanos, pero ahora entra en un aspecto más individual, más personal de cada uno de nosotros. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, aleluya, como siempre habéis obedecido, no como ahora en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. La salvación es un regalo personal, individual, aleluya. Amén. La salvación que yo tengo no la puedo compartir con mi esposa, no la puedo compartir con mis hijos, ni la puedo compartir, ni me puedo excusar diciendo: no, es que yo perdí la salvación por la esposa que me diste, por los hijos, por la suegra. No, es mía y es mi responsabilidad. Amén. Entonces Pablo está hablando ahora a cada uno de los creyentes individualmente. Le está diciendo a cada uno de ellos: oye, ocúpate de la salvación.
La presencia del apóstol en Filipos siempre era una ayuda, ¿verdad? Es como decir, estar con el pastor o estar con el misionero, ¿verdad? Siempre nos da como un aliento, ¿verdad? Un ánimo, ¿verdad que sí? Dice, bueno, el pastor nos visita, o el hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en una iglesia donde no hay pastor, pero realmente se echa de menos la presencia de alguien enviado por el Señor para llevar la palabra. Amén. Alguien llevado por el Señor para llevar la palabra. La realidad es esto, hermano. Sin pastor no hay iglesia y sin iglesia tampoco hay pastor. Esa es la realidad. Amén. Entonces nos necesitamos unos a otros, aunque el pastor también es iglesia. Pero ¿qué pasaba? Pues lamentablemente lo que pasa en algunas iglesias es que cuando no hay un liderazgo fuerte, ¿verdad? A veces los hermanos como que empiezan a hacer un poco de la suya, ¿no? Y a vivir la vida cristiana como creen. Entonces, de alguna manera, aunque en Filipos habían ancianos, aunque había líderes y habían pastores, la presencia del apóstol Pablo era una presencia fuerte, porque era el fundador de la iglesia y era el apóstol. Entonces él no se andaba con chiquita, él sabía cómo hablar y qué decir, aleluya, de parte del Señor. Entonces, el estar presente en la iglesia, pues motivaba. Pero él también sabía que al no estar, algunos se dormían, se dormían en los laureles, como decimos en España, ¿verdad? Como que dejaban de hacer las cosas. Entonces el apóstol le dice que su presencia podía ser una ayuda, pero que ellos debían de esforzarse aún más, dice ahora, en mi ausencia, esfórcese por agradar al Señor. Amén. Debemos aprender a vivir como hijos de Dios, dentro y también fuera de la iglesia. Amén. Porque el Señor siempre nos ve. Y el Señor siempre está presente. El Señor está presente cuando usted está en su casa, cuando está haciendo de comer, cuando está lavando, cuando se está duchando. El Señor está presente. Él no dice, no, ahora yo no estoy, lo voy a dejar en su intimidad. Usted está solo, pero Dios está. Amén. Y tenemos que darle gracias a Dios porque siempre está. Porque eso significa que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que Dios nos protege. Hace tiempo yo le decía a los hermanos de Canarias que por un momento yo imaginaba como un ángel en la puerta de la iglesia, y entonces cuando entraban todos a la iglesia, el ángel ponía unas aureolas, de esas aureolas, ¿vio? Se ponen en la cabeza, y aquí todos somos santos. Oye, ni una palabrita fea, ni un mal gesto, aquí todos somos aleluya. La gloria de Dios, somos santos. Pero de repente cuando empezamos a salir, el ángel comienza a decir, a ver, no, esta tú no te la llevas, tú no te comportas como es digno. Y es ahí fuera, hermanos, donde realmente nosotros debemos de dar ejemplo y ser testimonio. ¿Verdad que sí? Porque aquí todos nos amamos, todos decimos amén, gloria a Dios, qué bueno, qué bien. Aquí estamos a lo mejor 1 hora y media, aleluya, a la semana. Y el resto del tiempo que es de nuestras vidas. Entonces Pablo dice, oye, todavía más en mi ausencia, en la ausencia del apóstol, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así como Jesús había obedecido al Padre y nadie sabía de él hasta que comenzó su ministerio, así también nosotros debemos agradar a Dios aunque estemos solos. Ahora yo quiero decirle algo. Pablo no está diciendo aquí que aún debemos alcanzar la salvación por nuestros medios. No está diciendo eso, ¿ok? Él no está diciendo Jesús murió en la cruz de Calvario, pero todavía ustedes tienen que hacer algo para alcanzar la salvación. No, porque entonces el sacrificio de Jesús no hubiese sido perfecto. La salvación ya la tenemos nosotros, ya somos salvos. Amén. ¿Cuántos son salvos? Ya somos salvos, ya nuestros pecados han sido perdonados, ya tenemos vida eterna. Pero lo que sí está diciendo que nosotros, aleluya, debemos de trabajar en nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Y no quiero entrar aquí en el detalle, porque alguno puede estar preguntándose, pastor, entonces ¿la salvación se pierde o no se pierde? Es un tema teológico bastante fuerte, bastante grande, que es imposible que yo pueda tratar este asunto aquí ahora. Amén. Pero sí quiero decirles que hay evidencia en la palabra del Señor de que sí, que en algún momento uno sí se puede descuidar. Yo creo que sí se puede perder. Pero no se pierde porque el Señor no haya hecho bien su obra, sino porque nosotros dejamos de hacer lo que nosotros nos toca hacer.
Amén. Entonces, a mí me gusta pensar en la salvación como algo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Pero yo todavía estoy en la tierra, yo no estoy en el cielo. Todavía yo no estoy en el cielo. Entonces sí es verdad que Él hizo la obra, pero hay algo de parte mía. Y que depende de esa parte mía que yo tengo que hacer, mi responsabilidad humana, de llegar y perseverar hasta el fin, como dice la Biblia. De perseverar hasta el fin, dice, porque ese será salvo. Pero bueno, independientemente de esto, lo que yo sí creo que está hablando aquí el apóstol Pablo en este texto no es tanto de hablar si perdemos o no perdemos la salvación, sino de trabajar, aleluya, nuestras vidas como hijos de Dios. O sea, de hacer el esfuerzo de agradar a Dios cada día y evaluar cómo está nuestra vida, de evaluarla, de examinarla, de llevarla a ver cómo estoy, cómo está mi vida, está siendo bien, está siendo correcta. ¿Cómo ha sido mi vida en el día de hoy? ¿He hablado mal? ¿He visto cosas malas? ¿He escuchado cosas malas? O sea, hacer un autoexamen, amén, cada uno de su vida. Porque la salvación es un regalo, es un presente que el Señor nos ha dado y está ahora en nuestra vida y nosotros somos responsables de esa salvación. Amén. Usted y yo somos responsables de esa salvación. Y ese esfuerzo, ese ocuparse de vuestra salvación, debemos hacerla con reverencia. Amén. Con reverencia, con respeto. Es algo que Dios nos ha dado y reconociendo que es algo que tendremos que dar cuenta al que nos la dio. La salvación. ¿Qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con lo que yo puse? En ocasiones uno puede estar muy preocupado por la obra de Dios, muy preocupado por las almas perdidas, pero no tanto por la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque Él está haciendo una obra en nuestras vidas. Amén. Él está haciendo una obra en nuestra vida. Y por eso es que dice el siguiente texto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabe qué? Dios está trabajando en tu vida, Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en tu carácter, Dios está trabajando en tu personalidad, Dios está trabajando por medio de la salvación. Aquí Pablo da la razón de por qué los cristianos debemos ocuparnos, porque Dios está trabajando en ello. Dios está trabajando en tu vida a día de hoy. Y a veces acontecen cosas en nuestra vida, suceden situaciones y uno dice, Señor, ¿por qué está pasando esto? Y el Señor te dice, bueno, eso es un proceso que yo estoy teniendo con tu vida. ¿Verdad que la fe se pone a prueba? ¿Cómo? Pues con pruebas, ¿no? La paciencia, amén. Hay tantas cosas que el Señor permite en nuestra vida que están formando nuestro carácter como cristianos, que están poniendo a prueba nuestra confianza en el Señor. Y no es el enemigo, hermano. A veces Dios permite que el enemigo sea, pero no es el enemigo, porque si yo estoy en las manos de Dios y como dice, nadie me puede tocar, si sucede alguna cosa en mi vida es porque Dios tiene un plan con eso. Porque todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Yo no puedo creer una parte de la Biblia y después decir a la otra, no, esto no tiene nada que ver, esto es el diablo. Mira, hermano, la única manera en que el diablo te pueda atacar a ti de tal manera que ni Dios te ayude es porque usted está fuera de los caminos del Señor. ¿Sí? Usted ha renegado de Jesús. Usted ha negado a Jesús y se ha rendido a los brazos de Satanás. Es la única manera en que Satanás pueda tomar tu vida y destruirla. Pero si usted está creyendo en el Señor, usted está confiando en el Señor, usted peca, pero pide perdón a Dios, se arrepiente y sigue buscando al Señor, usted está en las manos de Dios y todo lo que acontece en tu vida tiene un propósito de parte del Señor. Estas son de las cosas que son muy bonitas decirlas cuando todo va bien, pero cuando estamos pasando por el fuego, cuando estamos pasando por la tormenta, cuando estamos pasando, ¿verdad? Cuando estamos en el foso de los leones, ahí es donde uno dice, Señor, realmente tú estás conmigo, realmente tú estás a mi lado. A veces hasta nos gusta decírselo a otras personas, ¿no? Eso que Dios te está procesando, como se dice hoy en día. Dios te está procesando. Pero cuando eres tú el que está siendo procesado, esa palabra no te gusta mucho, ¿no? Dice, ¿cómo que Dios me está procesando? Yo lo que quiero es que Dios me saque de aquí. La realidad, hermano, es que Dios, aleluya, está produciendo en nuestras vidas. Está trabajando en nuestros corazones. Está trabajando, aleluya. ¿Por qué?
Porque el Señor, aleluya, conoce mejor que nadie cómo está nuestro corazón, cómo somos nosotros por dentro, aleluya. Y si bien es cierto que el Señor ha limpiado nuestros pecados, amén, todos nuestros pecados, aleluya, han sido perdonados, han sido limpiados. La Biblia dice que cogió toda nuestra basura y la echó al fondo del mar, aleluya, y nunca más se acuerda de ello. ¿Qué pasa entonces con esas otras cositas que comienzan a acontecer en nuestra vida en el camino del Señor? ¿También fueron echadas al fondo del mar? No, no han sido echadas al fondo del mar. Fueron echadas al fondo del mar todos nuestros pecados antiguos, pasados. Porque si el Señor también perdonó nuestros pecados presentes y futuros, pues prácticamente no habría que pedirle perdón al Señor. ¿Sí o no? Porque no hay nada por qué pedirle perdón. Sin embargo, la Biblia dice que el que dice que no tiene pecado, dice, es mentiroso. Entonces entendemos que Dios continúa trabajando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en nuestras vidas que deben de ser pulidas, que deben de ser cambiadas, que deben de ser santificadas. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos nosotros tenemos. Y damos gracias a Dios, aleluya, porque Él nos ha cambiado. Amén. ¿Cuántos han sido cambiados por el Señor? Debe haber un cambio en nuestra vida. Debe haber una transformación. Debe haber un momento en que usted pueda decir y reconocer, yo antes era así, pero ahora soy asado. Yo antes hablaba así, pero ahora hablo asado. Yo pensaba así, antes así. Antes yo guardaba mucho rencor, me quería vengar, pero ahora no, ahora soy así. ¿Sí o no? Nosotros no vivimos una religión, hermano, vivimos una relación. Y en esa relación Dios transforma, Dios cambia. Amén. Entonces, Dios está trabajando en nosotros y por lo tanto nosotros también debemos de trabajar en base a lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas. Mire, el famoso predicador Charles Spurgeon, que era conocido como el príncipe de los predicadores, él decía, hay una fuente viva dentro de ti del cual emana agua. ¿Quién es? El Espíritu Santo, ¿verdad? La salvación. Y él decía, entonces usa la cubeta, usa el cubo, el balde, como decimos en Canarias, sigue sacando, nunca la agotarás. Hay una fuente viva en ti, aleluya. Como el mismo Jesús dijo, ¿verdad? Vida y vida en abundancia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros con esa fuente? Guardarla, cuidarla. Tenemos que proteger esa fuente. Aleluya. La idea, hermano, es que ya que Dios ha empezado en nuestras vidas y está trabajando en nosotros como cristianos, nosotros los cristianos, por tanto, tenemos la responsabilidad mayor de ocuparnos diligentemente con temor y temblor en cuanto a su propia salvación y caminar con el Señor. ¿Esta decisión que yo voy a tomar me ayuda a afirmarme en los caminos del Señor o me aparta de sus caminos? ¿Esta relación que yo tengo me ayuda a afirmarme en los caminos del Señor o me aparta de sus caminos? Esta película que yo estoy viendo, esta música que yo estoy escuchando, hermanos, ¿está entendiendo lo que quiero decir? Esto que está aconteciendo en mi vida me ayuda a afirmarme, me ayuda, agrada a Dios o me aparta de sus caminos. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice, ocúpate de tu salvación. No que la vayas a alcanzar, sino que debes de cuidarte, amén, de agradar al Señor con tu vida. La motivación del Señor es que lo hace con buena voluntad. Él hace con buena voluntad, dice, el querer tanto como el hacer. Y seguidamente el apóstol nos enseña cómo nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Esto me encanta de la palabra de Dios porque te dice, debemos hacer esto, y el apóstol Pablo usa mucho esta forma de enseñar. Nosotros debemos de santificarnos y sobre la marcha dice, pues hay que hacerlo así, 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 así. O habla, dice, el fruto del Espíritu Santo y comienza a decir, esto y esto. Y en el versículo siguiente, el apóstol Pablo nos dice cómo nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aleluya. Es tremendo eso, ¿eh? Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí Pablo nos da una señal, así un poco como difusa, pero a buen entendedor pocas palabras faltan. ¿De qué está hablando? El día de Cristo, el día del juicio, dice, yo pueda gloriarme. ¿Por qué? Porque los veo a ustedes en el Señor. ¿Entiendes? Por eso es que se puede entender o sobreentender que lo que está hablando Pablo aquí es que la salvación se puede perder. ¿Entendió? Ocupaos. ¿Por qué? Porque el día de Cristo, cuando yo me presente como pastor de San Gales y comienza a decir, y Yadira Abreu, Yadira Abreu, ¿dónde está? ¿Dónde está Yadira? ¿Dónde está Yadira? Aquí estoy. Ah, mírala allá. Fueron 7 años ahí, enseñando las palabras, orando por ella, aconsejándola, diciéndole, ¿verdad? Y uno, te imaginas, ¿no? Dice, y Yadira, no, Yadira no está. Después de 7 años estar, ¿eh? Yo bajo de nuevo a la tierra a cogerla por el cuello. No. O sea, ahí es lo que está diciendo Pablo. Dice, yo me voy a gloriar de que no he trabajado en vano. ¿Cuál es la motivación de la pastoral? O sea, como pastor, por lo menos yo me alegro, ¿verdad? Y me gozo de que el Señor sane, el Señor liberte, el Señor provea, el Señor dirija, el Señor cuide, todos esos milagros. Pero de nada de eso serviría si al final, en el día del Señor, usted no está en su presencia. Ahí es donde el Señor me va a decir, bueno, ¿qué fue lo que tú predicaste? ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que tú enseñaste? Ven acá, David, porque yo voy a tener que dar cuenta de la grey. No, pero pastor, hacíamos una fiesta, me llevaba bien con todos, nos llevaban bien unos con otros, comíamos, la verdad que lo pasábamos bien. Pero ¿dónde están ahora? ¿Por qué no predicaste mi palabra? ¿Por qué no permitiste que el Espíritu Santo usara la espada, que es la palabra de Dios? Porque si es verdad que ellos se sentían bien, es verdad que llegaban a los cultos, es verdad que tenían ese tiempo y se alegraban y compartían y comían, pero sus almas se perdieron. Entonces, al primero que el Señor va a jalar la oreja es aquí al pastor. Es la responsabilidad, la mayor responsabilidad que un ser humano puede tener en el universo es tener que dar cuenta de otros delante de Dios. Por eso yo le digo, hermano, yo soy el pastor porque el Señor me llamó, porque si no, yo no me meto en esto. Sinceramente se lo digo, porque es una responsabilidad muy grande. Ahora, mi conciencia y mi espíritu está tranquilo en que el Señor sabe, y ustedes también, yo les he predicado y les estoy predicando la verdad de la Biblia, que habla del pecado. Lamentablemente hoy en muchas iglesias no se habla del pecado, no se habla de la santidad, no se habla de la consagración, no se habla de que hay que morir, no se habla de que hay que despojar. Y eso es ocuparse de la salvación con temor y temblor. Los hermanos en Filipos debían dejar de murmurar y de contender. Entre ellos, yo me aproximo más a que el problema de los filipenses era que ellos murmuraban y contendían contra Dios. Porque esa palabra que usa el apóstol Pablo, murmurar, es una palabra que se usa mucho del tiempo en que Israel estaba en el desierto y cuando las cosas se ponían difíciles, ellos murmuraban contra Dios. Murmuraban contra Dios. Y el Señor nos sacó ahora de Egipto, allí comíamos cebolla y aquí estamos pasando hambre y pasando sed y no tenemos dónde. ¿Y qué hacían ellos? Murmuraban contra Dios. Mire, todos nosotros sabemos que en ocasiones Dios no contesta nuestras peticiones. Todos sabemos que Dios en ocasiones, Dios no contesta nuestras peticiones y a veces hasta Dios no nos libra de ciertas circunstancias. Pero debemos de tener cuidado de enfrentarnos contra Dios. Porque sabemos, hermano, que el que se enfrenta contra Dios siempre pierde.
Y murmurar contra Dios. Si Dios está conmigo, si Dios está a mi lado. Y ahí uno comienza, ¿verdad? ¿Y dónde estás, Dios? ¿Y dónde estás, Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y Dios para él? Mire, es mejor no hacer nada que hacerlo murmurando contra Dios. Hasta le digo, hasta las ofrendas y los diezmos. Yo estoy pidiendo al Señor que me dé un trabajo nuevo, pero el trabajo nuevo no viene. Me la estoy pasando mal. Aquí está el Señor. No lo dé. Sinceramente, no lo dé. No ofrenda, no digas nada, no dé nada para el Señor. Porque es peor hacerlo murmurando. Hacerlo con mala gana, con tristeza, ¿verdad? Como cuando usted le da algo a alguien y empieza a jalar así. Ay, yo con esto yo podría. No, mejor no dé nada. Quédeselo. Si el Señor es dueño del oro y de la plata. Él no necesita nada de nosotros. Es mejor, dice, no hacer nada, como dice aquí. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo, no solamente dentro de la iglesia. Mira, hermano, hermana querida, le voy a dar un consejito bueno. No murmure en el trabajo. No murmure en el trabajo. Dé gracias al Señor por el trabajo. Cuando vea a ese compañero, a esa jefa que le hace la vida imposible, gracias, Señor, como dice la Biblia. Bendecida a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Gracias, Señor, bendícela. Tócalo, Señor. Llévatelo para el otro lado. No, tócalo, Padre Santo. Ayúdalo. Provéele. Usted se libera de su corazón. Dios te di gracias, Señor. Señor, me tiene ese compañerito que está poniendo a prueba mi paciencia. Aleluya. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti. Amén. Sin llegar a la ironía, ¿verdad? Porque a veces es un poquito irónico el Señor, pero por dentro estamos diciendo, Señor, llévate, te lo mando. No, Señor, gracias te doy por esos vecinos que has puesto. Sea así, dice tu palabra, que pusiste caballos sobre nuestras cabezas. Señor, gracias. A veces dice un salmo, pusiste caballos sobre nuestras cabezas, ¿no? Y a veces hay vecinos que parece que son caballos sobre nuestras cabezas. No dejan dormir a uno, ¿no? No merece la pena contender contra nada. No merece la pena contender contra nada ni contra nadie. ¿Sabe por qué? Porque usted va a perder la paz y las fuerzas. Y lo peor de esto es contender con gente que no tiene a Cristo. Porque a la gente que no tiene a Cristo importa un pepino, le da igual su comunión con Dios. No le importa. Usted tiene que guardar su corazón, no contender, no rebajarse, no hacer nada. Señor, yo lo dejo en tus manos. El diablo es astuto, ¿sabe? Y el diablo sabe qué tecla tocar para hacer perder la razón a David Fleitas. Y sabe, va a poner a ese conductor que hace las cosas mal en la carretera y te va a picar, te va a hacer, venga, acelera. Y uno no me pises, no me pises ahí, que uno tiene que ser, Señor, ayúdame, Señor, te reprendo, Satanás, en nombre de Jesús. Guarda la paz, hermano, guarda la paz, sigue la paz, aleluya. No contienda, no pierdas tiempo, no pierdas la paz, no pierdas las fuerzas. Si sacamos de nuestra vida la murmuración y la contienda, el mismo apóstol dice, entonces podéis ser irreprensibles. O sea, no que seamos perfectos, pero nadie va a poder decir nada porque tú eres así. Eso es lo que significa irreprensible. Sencillos, hijos de Dios sin mancha. Aleluya. Entonces somos ejemplos de verdaderos seguidores de Dios. Y así poder dar testimonio a este mundo que está en tinieblas. ¿Sabe? Y la Biblia dice que podemos resplandecer, dice, como luminares, aleluya, en el mundo. La luz se utiliza para hacer las cosas evidentes, para guiar, para advertir, para traer ánimo, para hacer las cosas seguras, obedeciendo, dice, asidos a la palabra de Dios. No solamente significa teniendo agarrado la palabra, sino obedeciendo a la palabra del Señor. Precisamente por eso, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni que he trabajado en vano. O sea, de que realmente ustedes se han mantenido firmes, adelante, obedeciendo la palabra del Señor para ese día. Aleluya. Pablo sabía, el apóstol sabía, que si la iglesia no se mantiene en unidad, que si la iglesia no se mantiene en santidad, que si la iglesia no sigue las escrituras,
todo su trabajo habría quedado en nada. Y ya le digo, hermano, uno puede tener una iglesia de 4 millones de personas o 3 mil millones de personas, lo que sea. Que si esa iglesia, esos hermanos no están en santidad, no están buscando al Señor, no están dejándose guiar por el Espíritu Santo, por muy grande que sea la iglesia, eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona al Señor es el corazón contrito y humillado, el corazón que se humilla delante del Señor, el corazón que busca a Dios. Versículo 17 dice: y aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Se da cuenta? Pablo comenzábamos esta prédica: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora en este último versículo dice: y aunque yo sea derramado, aunque es posible, porque él estaba en una cárcel, recuerda, no estaba en una cárcel, estaba preso en una casa en Roma, pendiente de un juicio, por predicar que Jesús es el Señor, y en esa época el Señor era el César. Pero él decía: aunque me lleven a juicio y me sacrifiquen, como dice aquí, ¿verdad? Sea derramado en libación sobre el sacrificio, aunque me sacrifique, si esto sirve para fortalecer vuestra fe, que en medio de esta circunstancia que yo estoy viviendo sigo confiando en Dios, que en medio de esta prueba que yo estoy pasando yo sigo adorando y sirviendo al Señor, y si este testimonio puede ayudarlos a vosotros. Antes les comentaba que a veces a veces el Señor no libra, a veces el Señor no sana, a veces el Señor no, y Él no deja de ser Dios. Pablo reconocía que esa ejecución, si llegaba a ser, podría servir para fortalecer la fe de los cristianos. Entonces el apóstol se alegraba de ello. Quiero decirles esto, hermano, mire, escúcheme. Una de las cosas que el Señor nos enseña cuando venimos a los pies de Cristo es que nosotros no somos el ombligo del mundo. Algunos cristianos con tiempo necesitan aprender eso, porque se creen en el centro del universo. Y entonces todo me tiene que ir bien, todo me tiene que salir bien, todo. El Señor dice: no. Tu vida es una carta abierta para los demás. Y es verdad que Dios nos bendice. La salvación es una bendición. Y es verdad que el Señor nos ayuda, nos provee, nos sana y hace tantas cosas. Pero escúchame, ya tú tienes la salvación en tu vida. Amén. Ya Dios está contigo. Todo lo que Dios hace para contigo no solamente es para ayudarte o bendecirte y fortalecerte a ti, sino también o sobre todo para fortalecer los testimonios de los demás hermanos, para ayudar en la fe a los demás hermanos. Por eso, cuando usted esté en su casa y esté meditando, escuche bien esto, que no lo digo porque hoy tengamos poquitos hermanos, sino porque es así. Cuando usted en un domingo en la mañana se levanta y diga: ay, no tengo ánimo de ir a la iglesia hoy, estoy pasando por una situación de prueba, dificultad, y de verdad no tengo ánimo de ir a la iglesia. Usted recuerde que su testimonio es poderoso. Y si aún así usted en medio de esa situación viene a la iglesia, usted está dando testimonio y ejemplo de lo que es verdaderamente un cristiano. Que no nos movemos según las circunstancias, sino la fe y la confianza que nosotros tenemos en el Señor. En Canarias teníamos una hermana, todavía está viva creo, se llama Fela, y ella tenía un problema de úlcera en la piel. Tenía la piel, hermano, usted sabe cuál, el papel cebolla ese, que es súper finito. Pues usted podía hacerle así con la uña y hacerle heridas, porque tenía la piel súper, un problema de circulación fuerte que tenía la pierna. Pero ella iba al culto, hermano, con esa situación. Ella iba al culto y ponía el pie así encima de la verdad, para ayudar con la circulación. No podía estar mucho tiempo con la pierna doblada, entonces la subía. Y usted la veía en el culto, y yo la miraba muchas veces, y yo veía que lágrimas salían de sus ojos. Y yo me acercaba y decía: hermana Fela, ¿se encuentra bien? ¿Está llorando? ¿Está llorando de la presencia del Señor? ¿Qué está pasando? Y dice: no, estoy llorando porque esto me molesta, me duele mucho. Me salen las lágrimas ya por inercia, porque no aguanto el dolor que tenía unas pomadas y tal, pero aún así tenía. Dice: pero estas lágrimas no significan que yo estoy sintiendo la presencia del Señor en mi corazón. Me alegro de estar en la casa de Dios, aunque salgan lágrimas del dolor que yo estoy sintiendo en la pierna.
Yo veía a esa hermana y yo decía, y yo me voy a quedar en casa con un dolor de cabeza, y yo me voy a quedar en casa. Había otra hermana que tenía problemas de artrosis, y ella decía, vamos artrosis, vístete que nos vamos al culto a adorar al Señor. Le hablaba así a la enfermedad, vístete artrosis que vamos a ir al culto a adorar al Señor, aleluya. Y son mis ejemplos de fe. Mis ejemplos de fe, hermanos, no son esos evangelistas que hoy en día se levantan y que predican a millones de personas. Gloria a Dios por ellos. Que tienen don de sanidad o que tienen un ministerio grande, una iglesia de 5,000, 10,000. No, para mí mis héroes de la fe hoy en día son estas hermanitas. Que a pesar de la dolencia, que a pesar de los problemas, tenía una hermanita, hermano, que tenía un hijo drogadicto. ¿Y sabe lo que hacía? La dormía a ella para robarle. Y ella aún así venía y lloraba por su hijo. Y ella aún así venía y pedía, Señor, que le tuviera misericordia. Sufriendo en carnes propias. Pero ella no negaba al Señor Jesús. Esa hermanita partió con el Señor. Entonces el apóstol dice, si mi sufrimiento, no, pero no tanto por el sufrimiento, sino por mi actitud en medio de esta circunstancia, de esta incertidumbre, que no sé lo que va a pasar. Y ya veremos en los siguientes capítulos, que habla incluso regocijados en el Señor siempre, capítulo 4. Y él está en medio de una circunstancia que no sabe qué va a pasar. Pero aún así, si mi testimonio va a fortalecer tu fe, gloria a Dios por ello. Me gozo y me regocijo. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Me gozo y me regocijo. Ya que el mayor testimonio, hermano, no es el milagro divino, sino nuestra fe y confianza en Dios, aunque no haya milagro. Ese es el verdadero milagro. A llegar hasta el final. Hermano, para nosotros los creyentes, la muerte no es un motivo de tristeza. Es verdad que uno queda triste, y ya hemos tenido como pastores, ¿verdad?, esa triste situación de despedirnos, pero es una ausencia temporal. Amén. La muerte es un motivo de alegría porque nos vamos con el Señor. Y allí algún día todos estaremos juntos. Amén. Así que el Señor nos llama y nos habla en esta mañana a que cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo de cómo está viviendo para Dios. No solamente dentro aquí de la iglesia, que aquí todos somos santos, todos somos buenos, somos el pueblo de Dios. Sí, ¿afuera qué somos? ¿Qué somos afuera? Ay, Señor nos ayude. Amén. Somos luz, irreprensible, sencillo, dice, como luminares, porque el mundo está en tinieblas. Y usted y yo somos los más privilegiados, pero con una, hermano, con una responsabilidad tan grande que no podemos decir, eso no va conmigo. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar.